Muy bien. Entonces hemos estado viendo acerca de las fiestas primaverales, ya, y la precisión acerca de cómo esas se han estado cumpliendo exactamente como nuestro creador así lo había señalado, ¿no? Porque la escritura nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el creador envió a su hijo, ¿no? Ya, entonces, para que cumpla justamente lo que el creador había establecido, y esto lo que él había establecido estaba en base a su tiempo de él, la cual está marcado por sus fiestas, ¿no? Por sus moedín. Muy bien, ahora vamos a ver ahora si esto también se sigue cumpliendo ya con las fiestas otoñales, ya, y cuando hablamos de las fiestas otoñales estamos hablando del Yom Teruah, estamos hablando del Yom Kippur y estamos hablando de la Moed de Sukkot. Muy bien, entonces vamos a ver primero el Yom Teruah. Vamos a ver el Yom Teruah, ya, que en realidad significa Día de la trompeta. Día de la trompeta. Muy bien. Y vamos a leer allí un texto de que se encuentra en Giyaná, capítulo 12, versos 5 y 6. Y ahí nos dice, si leemos Giyaná 12, 5 y 6, nos dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Yahweh, para que allí la sustente por 1260 días. Muy bien. Esa ella que está mencionando aquí las escrituras es el pueblo de Israel. ¿Ya? Israel estaba esperando al Mashiach, ¿ya? Al hijo varón, ya que el padre iba a enviar, ¿no? Y que la escritura misma nos dice que va a regir a todas las naciones, ¿ya? Y su hijo fue arrebatado para Yahweh. Entonces, y efectivamente, ¿no? El hijo de Yahweh murió y resucitó y él ascendió a los cielos, ¿no? Y se fue, pues, ¿no? Con su padre Yahweh, ¿no? Y se sentó a su diestra, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Para su trono. Muy bien. Pero sin embargo, aquí quedó la Keilah, la congregación de Israel, ¿no? Entonces, esta Keilah que Yahweh, entonces, había, ¿no? Él ha hecho alianza, ¿ya? Descendencia de su amigo Abraham, ya, entonces el Mashiach vino a restaurarlo, ya, cuando vino por primera vez, ya, entonces, este Israel, ya este remanente, su pueblo con el cual restauró, entonces la escritura nos dice que esta Keilah, esta mujer, no, huyó al desierto, no, porque el Mashiach claramente les dijo que lamentablemente Israel por su pecado, no, el Creador los iba a entregar en manos de sus enemigos. ¿Ya? Y de manera que el enemigo vino, ¿no? Y en ese caso fue Roma, ¿verdad? Que en el año 70, ¿no? Sitió la ciudad y el templo, ¿no? Y los destruyó a todos. Pero el Mashiach les había dicho que cuando eso sucediera, entonces ellos tenían que huir, ¿ya? Tenían que salir. Los que estén fuera ni entran, les dijo, ¿no? Entonces, y ellos, obedeciendo al consejo del Mashiach, entonces ellos huyeron, ¿no? Y se huyeron, como dice, al desierto. El desierto en profecía simboliza lo opuesto a aguas. Agua simboliza pueblos, muchedumbre, naciones y lengua, donde están congregando la mayoría de las personas en la gran ramera, porque la ramera está sentada sobre muchas aguas, de Revelaciones 17. ¿Ya? Entonces, el desierto simboliza un lugar despoblado, un lugar donde no van a congregar muchas personas. Entonces, ahí es donde entonces verdaderamente fueron entonces el remanente de Israel, ¿no? El verdadero pueblo con el cual el Creador hizo alianza y con el cual también va a venir. El Mashiach mismo lo dijo. ¿Dónde es que él iba a estar? ¿Dónde están dos o tres congregados en su nombre? ¿Y cuándo se están congregando en su nombre? Él lo dijo, 2 o 3. O sea, una pequeña cantidad de personas nada más, ¿no? Entonces, porque allá en donde está la gran ramera, ahí, y que está llena de nombres de blasfemia, ¿no? Ahí no se están congregando en el nombre de Yahweh. Muy bien, amados, entonces, este lugar, ¿no? Entonces, que, como dice aquí la escritura, a donde huyó, entonces, la Keilah de Israel, de nuestro Mashiach, Yahshua, entonces, fue un lugar que en realidad el Padre Yahweh había preparado para que allí esté, porque ahí el Padre le iba a sustentar. ¿Por cuánto tiempo dice ahí? 1260 días. Esos días proféticos en realidad equivalen a 1260 años. Muy bien, esos 1260 años, amados, ese es el periodo profético en el cual el diablo entonces iba a hacer guerra contra la Keilah de Israel que Yahshua HaMashiach, ¿no? Y había venido a restaurar, ¿ya?
En el lenguaje simbólico, ya, entonces las trompetas, esas guerras, ya, en el lenguaje profético simboliza trompetas, ya. Si usted ve las 7 trompetas, ¿no? Son 7 guerras, ya, que el creador considera en la historia que han habido, ya. Entonces, por eso es que el Yom Teruah, ya, simboliza el día de la guerra, el día de la trompeta, ¿no? La guerra que en este periodo de tiempo de 1260 años, Hasatán iba a ser contra el remanente de Israel, que Yahshua HaMashiach había venido a restaurar. Por eso, amados, que el Yom Teruah comprende los 1260 años, el cual se inicia, ¿no? Porque si nosotros leemos en la profecía, la Escritura nos dice que este reino que Hasatán iba a levantar, que es un reino que va en contra del verdadero Mashiach de Israel, el reino del anti-Mashiach, ya iba a durar tiempos y medio tiempo. O sea, el Creador iba a entregar, dice, ¿no? Y serán entregados en su mano, dice, ¿no? En las manos del reino del anti-Mashiach. ¿Quién? Su pueblo. ¿No? El pueblo se dispersó, no salió de ahí, y la mayor parte de ellos ocuparon el lugar donde estaban los ostrogodos, donde estaban los cédulos, donde estaban los vándalos, ¿ya? Entonces, el último pueblo en haber sido destruido fueron los ostrogodos, y eso ocurrió en el año 538. Entonces, a partir de ahí, entonces se inició el periodo de los 1260 días. Ahí oficialmente fueron entregados el pueblo de Israel, ¿no? Que escapó de la espada de Roma. Ahí realmente se inició oficialmente en el año 538, ¿no? Y iba a durar 1260 días, ¿verdad? Entonces, 1200, que son 1260 años. 538 más 1260, ¿cuánto nos da? 1798. Muy bien, entonces hasta ahí, hasta ese año, entonces el reino del anti-Mashiach iba a recibir una herida mortal, exactamente en el año 1798, y así se cumplió. ¿Ya? Entonces, estamos analizando los años toráticos. ¿Ya? Entonces, analicemos. Entonces, vemos ahí entonces las escrituras lo que nos dice. A ver, ¿qué nos dice? Entonces, con respecto a Yom Teruah, hemos visto ya que el año romano 34, ya, en lo cual se cumple entonces las profecías de las 70 semanas, corresponde al año torático 4014. ¿Está bien? Ya hemos visto eso, ¿verdad? Muy bien. Ahora queremos ver el año, en qué año torático se está cumpliendo el año 538, ya que es el año cuando se está iniciando el periodo de los 1260 años, ¿ya? El cumplimiento de la Moed del Yom Teruah, ¿ya? Entonces, ¿cuántos años hay? Si nosotros vamos, entonces, 538 menos 34, ¿cuántos años faltaría? 504, ¿está bien? Entonces, de 34 más 504 llegamos al año 538. Entonces, hay que sumarle nomás, pues, al año torático 4014, hay que sumarle 404, y entonces obtenemos el año torático. ¿Qué año es? 538, entonces correspondería al año torático 4518, ¿ya? Entonces, si el año 538 romano corresponde al año torático 4518, ahora vamos a calcular el cumplimiento de la profecía en 1798, es decir, después de 1260 años, ¿ya? ¿A qué año escritural correspondería? Muy bien, entonces analicemos, veamos, ¿ya? Entonces tenemos entonces aquí el año romano 538, cuando se inicia el periodo de los 1260 años, entonces corresponde al año torático 4518. Muy bien, muy bien. Ahora, el cumplimiento de la profecía ocurrió todavía 1260 años después, ¿ya? Y eso fue en el año de 1798. Entonces, ¿qué año torático sería? Entonces, simplemente hay que sumarle, entonces hay que ver la diferencia que hay entre 1798 al 538, porque eso nos va a dar entonces, ¿no?, el periodo que faltaría para que se cumpla. Y claro, ese periodo ya el creador nos lo dijo, ¿no? Y eso es 1260 años. Muy bien, entonces hay que sumarle a estos 4518, ¿no?, que marca el año torático del año 538 romano, hay que sumarle 1260 años, y eso nos da el año torático en el cual se debe cumplir la profecía. Y ese es en 5778. Muy bien, amados, entonces apuntemos bien. Entonces, según entonces el año torático, el año escritural, entonces el cumplimiento de la profecía del Yom Teruah se cumpliría exactamente en el año torático 5778. Muy bien, eso con respecto a la Moed del Yom Teruah.
Ahora, la siguiente Moed que continúa es la Moed del Yom Kippur. Yom Kippur en hebreo significa día de perdón. Yom, día, Kippur, perdón. Kippur, expiación. ¿Ya? Y con respecto a esa Moed, también el Creador había señalado una profecía también, ¿no? En la cual se tenía que cumplir. Y esa se encuentra en el libro de Daniel 8:14. Y ahí el Creador había dicho, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el templo será purificado. El Creador había señalado, ya, justamente, el templo tenía que ser purificado, ¿no? Por los pecados del pueblo, ¿no? Porque la sangre, en realidad, los animales que se llevaban, ya, que cada persona llevaba para el perdón de sus pecados, ya, ese corderito que llevaban, lo llevaban ¿a dónde? Al templo. Y en el templo ese animal era sacrificado y la sangre del templo, perdón, la sangre del cordero del animal era rociado allí, ¿no? Entonces en el templo, y el templo se contaminaba con los pecados de todo el pueblo. De manera que el Creador había determinado un día en el cual se tenía que purificar el templo. Y el Creador había señalado que justamente la Moed, la fiesta del Yom Kippur, era el día en el cual se tenía que purificar, ¿qué cosa? El templo. Y aquí el Creador había señalado unos días de 2300 tardes y mañanas. Tarde y mañana, ¿cuánto equivale? Y fue la tarde y la mañana un día, dice la Escritura. Entonces, tarde y mañana, ¿qué equivale? A días. ¿Está bien? En este caso vendrían a ser 2300 días, que en profecías vendrían a ser 2300 años. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, al cumplirse los 2300 años, amados, entonces el templo sería purificado. Pero ahora la pregunta es, ¿pero qué templo? Si el templo que el Creador terrenal había establecido acá, en la tierra, que está en Jerusalén, fue destruido en el año 70 por Roma. ¿Qué templo? ¿Qué templo sería purificado? Entonces, recordemos que este templo, que estaba en Jerusalén, era una copia del verdadero que está ¿dónde? En el cielo. ¿Ya? En el cielo está el verdadero templo celestial. De manera que la purificación del templo que está diciendo acá, cuando se cumplen los 1300 tarde y mañana, tendría que ocurrir ¿dónde? Arriba, pues. Porque nuestro Mashiach, recordemos, ¿a dónde ascendió? Ya pues, y él es el Cohen Gadol, pues, ¿no? El gran, ¿no? Ministro que va a oficiar por nosotros, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Ya? Entonces, por eso, él llevó, entonces, todos nuestros pecados se los cargó, ¿verdad? Y ahora el otro, como cordero, lo llevaba al templo, pues arriba. Y él ministra ahí, amados, ¿no? Y ahora tiene que venir un proceso de purificación, ¿ya? Entonces, de ese templo, ¿no? Que ha recibido los pecados de toda la humanidad, aquí desde Adán hasta el final del hombre, ¿no? Cuando se termine el tiempo. Ya de manera, entonces, que aquí vemos, entonces, que el Creador señala cuándo es que se iba a iniciar. Cuando se cumplan las 2300 tardes y mañanas. Muy bien, entonces, ¿y cuándo es que se cumplen las 2300 tardes y mañanas? Esto ya es un tema que ya lo hemos visto en capítulos anteriores, amados, ya, así que no me voy a poder explicar solamente aquí a poder señalar las fechas, bueno, en qué año se cumplen las 2300 tardes y mañanas, porque estas 2300 tardes y mañanas, amados, es parte de una profecía, ya, que la Escritura señala en el libro de Daniel, ya, y esa es la profecía de las 70 semanas. ¿Está bien? Entonces, las 70 semanas es parte de este periodo grande de 2300 años. ¿Ya? El Creador había dado un tiempo al pueblo de Israel para que se arrepienta, expíe su pecado, ¿no? Y ese era 70 semanas. ¿Cuántos años equivale a 70 semanas? ¿O cuántos días? 70 por 7, ¿cuánto nos da? 490, pues. O sea, 490 días que en realidad vendrían a ser 490 años. Los cuales se iniciaron, como dijo ahí, ¿no? Él decía la profecía, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿no? Para restaurar y edificar el templo, ¿no? Entonces, desde esa orden que se dio, ¿no? Fueron 3 órdenes, ¿ya? Uno por Ciro, otro por Darío, el rey Darío, y otro por el rey Artajerjes, ¿ya? Porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo por su pecado a Babilonia, y ahí estuvo 70 años. Y después vinieron los medos persas y los libertaron a ellos, ¿está bien? Entonces, vino Ciro, le dio la orden, ¿no? Para que, entonces, vayan a construir el templo. ¿Está bien? Y de ahí y fueron y total desistieron en la obra. Y de ahí Darío vuelve a dar la orden para que terminen la construcción del templo. ¿Ya? Y al final, Artajerjes da la orden para que el pueblo que está en Babilonia regrese, entonces, a la tierra, donde ya estaba el templo ya levantado. Entonces, al Creador le interesa más lo que es con respecto a su pueblo, cuando llega a la tierra y ahí finalmente llega a su templo, ¿no? Entonces,
y esa orden justamente fue la de Artajerjes en el año 457 antes de nuestra era. ¿Ya? Entonces, eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores, ¿ya? Entonces, ese marca el comienzo entonces de la profecía de las 70 semanas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, también la profecía señalaba también cuándo es que el Mashiach príncipe entonces iba a comenzar su ministerio. La profecía también señalaba cuándo es que el Mashiach príncipe iba a morir y cuándo es que se tenía que cumplir esas 70 semanas, ¿ya? De manera que, por las profecías que ya hemos estado viendo, el Mashiach príncipe murió exactamente en el año 27, según la profecía, ¿ya? 27 de nuestra era. Perdón, ahí es cuando comenzó su ministerio, ¿ya? 3 años y medio después, porque a la mitad de la semana, porque esta era la última semana que restaba, por una semana dice, confirmará el pacto con muchos. Y el Mashiach vino a confirmar el pacto que el Abba Yahweh hizo con su pueblo Israel. Él no vino a desechar ese pacto, vino a confirmarlo como pueblo de Creador. Y él vino a restaurarlo, vino a buscar a las ovejas, ¿no?, de la casa de Israel que estaban perdidas, ¿ya? Entonces, comienza entonces ahí, entonces su ministerio en el año 27, llamando a las ovejas, y en el año 31 muere él, entonces en el madero, exactamente en la Moed de Pesaj, ya el 14 del primer mes, del año 31 romano. Muy bien, finalmente después ya, entonces él ya asciende a los cielos y él les dice a sus discípulos que se queden todavía porque él derramó, ¿no?, entonces su presencia espiritual en su Ruach HaKodesh sobre sus talmidim, sus discípulos, para que porque ahora él iba a hacer esta obra por medio de sus discípulos, ¿ya? Estos 3 años y medio que restaban, ya, entonces lo hicieron verdaderamente, ya, entonces cumpliéndose entonces de esta manera las 70 semanas en el año romano 34 de nuestra era. Muy bien, amados, tenemos aquí 70 semanas, ¿no?, que equivale a 490 años, y después de esto, esto de aquí era parte del periodo grande de 2300 años. Entonces, para saber cuántos años falta para que se cumplan los 2300 años, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que restarle esto, y nos queda esto. ¿Está bien? Tenemos que restar 2300 menos 490. ¿Cuánto nos da? ¿Cuántos años faltaría para que se cumpla? 1810 años. O sea, de aquí a acá para que se cumplan los 1200, 300 años, nos faltaría 1810 años. ¿Qué año es este? 34. Entonces hay que sumarle 34 más 1810. ¿Cuánto nos da? Ahí está, pues. Entonces, ese es el año, entonces, cuando se cumplió, entonces, la profecía. Ya, entonces, ahora vamos a ver, entonces, el cumplimiento de la profecía de los 2300 años que marca, ¿no? Entonces, la purificación del templo en el cielo, ¿ya? Y ahí el cumplimiento del Yom Kippur, ¿ya? El día de la expiación, porque desde ahí es cuando el Mashiach empezó entonces a purificar el templo, a perdonar los pecados, amados, ¿ya? Y por eso ya estamos próximos. Mire, estamos ya, ¿qué año romano ya? 2016. ¿Y cuándo comenzó? 1844. Entonces, ¿cuánto falta? ¿Cuánto más va a faltar? ¿Ah? ¿Cuánto más va a faltar? ¿Miles de años todavía? ¿Cientos de años? No, pues, amado, ya estamos a las puertas. Ya, muy bien, entonces, estamos viendo ahí. Entonces, vamos a analizar. Entonces, ya sabemos, si el año romano 34 de nuestra era marca el año torático 4014, ¿ya? Entonces, ahora queremos saber el año 1844, que es el año romano, que se cumple ahí la profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Qué año torático será? Entonces, simplemente, ¿no? Entonces, vemos que del año 34 al año 1844 han pasado 1810 años. Entonces, hay que sumarle, entonces, a ese año torático 4014, que sumarle 1810 años. Y ahí obtenemos el año torático. Entonces, ¿qué año torático es? 5824. Muy bien, entonces, muy bien, amados. Entonces, ese es el año torático en el cual se cumple la Moed, la fiesta del Yom Kippur. Muy bien, entonces ya hemos visto en qué año torático se cumplió el Yom Teruah. Y ahora estamos viendo en qué año torático se está cumpliendo el Yom Kippur. ¿Ya? Y ahora vamos a la última fiesta de Yahweh. Es la fiesta de Sukkot. ¿Ya? Sukkot en hebreo significa cabañas. ¿Ya? Cabañas. Muy bien. Y esta fiesta es la última fiesta que el Creador le va a hacer celebrar a su pueblo, el remanente de Israel, en estos tiempos finales. ¿En qué consistía esta Moed? ¿Qué es lo que había dicho el Creador? ¿Cuánto tiempo se tenía que celebrar o conmemorar esta Moed? Ahí nos dice en Levítico 23, del 41 al 43. Y le haréis fiesta a Yahweh. ¿Por cuántos días se dice ahí? 7 días cada año.
será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, ¿ven? Por eso, amados, todas las fiestas son estatutos perpetuos, es decir, para siempre, amados. Y aquí señaló la fecha, en el mes séptimo, la haréis. Ya sabemos que el mes séptimo es según el tiempo del Creador, no es según calendario lunar, ni calendario solar de los cristianos, nada de eso. ¿Y qué dice? Y durante esa semana de 7 días que se tenía que, ¿no? Entonces se celebraba esta fiesta Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ahí, ¿qué dice? En cabañas, acá debía decir en cabañas, acá decía en Sucot, decía cabañas, ¿ya? Habitaréis, ¿cuántos días? 7 días. Entonces uno tiene que salir de su casita, entonces, ¿no? Y preparar su cabañita y habitar en cabaña, ¿no? Tiene que apartarse, ¿no? Y habitar en cabaña. Todo natural de Israel. Entonces, por eso, esto es para, ¿no? Los hijos de Israel, pues, porque el que ha hecho, ¿no? Entonces alianza con ellos. Habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel. ¿Cuándo? Los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elo. Entonces Yahweh antes sacó a su pueblo que estaba cautivo en Egipto y los hizo habitar en cabañas, ¿verdad? Y ahora Yahweh está haciendo una obra de sacar a su pueblo de la cautividad, ¿de dónde? De Babilonia, ¿ya? Y está cumpliendo su promesa ya, amados. Y los está haciendo congregar en su nombre en sus casas, ¿ya? Entonces en sus casas ellos están congregando como un grupo pequeño para que allí entonces celebren sus 7 fiestas anuales, ¿ya? Si allí puedan verdaderamente, ¿no?, poner por obra la Torá, las instrucciones de nuestro Creador. El texto señala un periodo profético, dice ahí, ¿cuántos días se tenía que hacer esto? 7 días, el cual en realidad en profecía se equivaldría a 7 años. Entonces eso quiere decir que 7 años antes del fin, antes de la consumación del tiempo, entonces Yahweh va a hacer congregar a su pueblo para que le celebre fiesta, ¿ya? Vemos, por ejemplo, aquí en Shemot 5.1, ¿no? Cuando Moche se le acerca a Aarón, ¿no? Y dice, ¿no? Después Moche y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, ¿no? Yahweh, el Elohim de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme, ¿qué cosa? Fiesta en el desierto. ¿Está bien? Entonces, ese es la voluntad del Creador, amados. El pueblo que estaba cautivo, ¿no? Tiene que salir de la cautividad, ¿ya? ¿Para qué? Para celebrarle, ¿qué cosa? Al Creador. Fiesta, pues. ¿Y cuál fue la fiesta que ellos celebraron en el desierto? ¿Cuál fue la fiesta? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Levítico 23:43. Para que sepan vuestros descendientes que en qué cosa. En cabañas. ¿Ya ven? Que en hebreo Sucot hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de ¿dónde? De la tierra de Egipto. Yo Yahweh vuestro Elohim. ¿Ya? Pues, entonces, ¿cuál fue la fiesta que les hizo celebrar a ellos cuando les sacó de Egipto? La fiesta de Sucot, pues, amado. Y lo mismo va a ocurrir en la consumación de los tiempos. Yahweh sacará a su pueblo de Babilonia. Ya sabemos que Babilonia es el cristianismo. ¿Ya? Entonces, y los hará congregar en Sucot. Los hará congregar en sus moradas, en sus casas. ¿No? Y finalmente en tiendas, amados, apartados ya. Ya, entonces, y hará que su pueblo celebre entonces sus fiestas, sus tiempos asignados. Muy bien, amados. Entonces, en base entonces a lo que estamos viendo, ya hemos visto ya, ¿no? Entonces, Yom Teruah, entonces ahí hemos escrito el año torático en el cual se cumple. Yom Kippur, hemos visto en qué año torático se está cumpliendo. Y ahora, para saber entonces, Sukkot, ¿no? Porque Sukkot justamente es 7 años antes de la consumación del tiempo. Y el tiempo se cumple ¿en qué año torático? En el año 6000. ¿Ya? Entonces, el año 6000 marca el 7º año, el último año de Sukkot. ¿Ya? El último año, ¿no? Decía, en el cual, claro, el creador ahí no está haciendo su obra. 7 años, entonces, ¿cuándo vendría a ser el primer año? ¿Cuándo vendría a ser el primer año? Si el año 6000 vendría a ser el 7º año, entonces, ¿en qué año torático se inicia entonces la semana torática, la semana profética? ¿En qué semana? Si estamos hablando del 6000, el 6000 vendría a ser el año, el 7º, el 5999 vendría a ser el 6º, el 5998 vendría a ser el 5º, el 5997 vendría a ser el 4º, el 5996, ¿no? Vendría a ser ¿qué cosa? El 3º. Ya, el 5995 vendría a ser el 2º, ¿sí o no? Y el 5994 vendría a ser el 1º.
Entonces, ¿cuándo es el primer año de los últimos 7 años que restan, ¿no? Para que se cumpla el año 6000. El año 5994. Entonces, el 5994 marca entonces el comienzo de la obra del Creador de la restauración de todas las cosas que Él va a hacer aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿y en qué año estamos ahorita? Torático. 5996. ¿Ya cuántos años? Ya estamos en el tercer año, amados, ya. ¿Ya? Entonces, se está acabando el tiempo, pues, amados. ¿Y nos estamos preparando o no? Muy bien, amados. Entonces, vamos a ver entonces, ¿qué dice? Entonces, ya viendo entonces qué fecha se cumple, ¿ya? Y ahora esto nos va a confirmar, amados. ¿Ya? Entonces, en base a lo que estamos viendo. Entonces, ¿en qué año se inicia entonces? Hemos visto entonces aquí lo siguiente. Vamos a analizar las dos fiestas, el Yom Teruah y el Yom Kippur, entonces para corroborar si el tiempo de los 6 días milenarios efectivamente se cumplen, a ver, en el año romano que hemos estado viendo en las fiestas anteriores, en las fiestas primaverales, ¿no? Que estas se han cumplido en el año romano 2020. A ver, vamos a ver, tenemos la fiesta, el periodo profético, el año romano, el año escritural, cuántos años faltan para llegar al año 6000 y de qué año romano se está cumpliendo el año 6000. ¿Ya? Entonces, tenemos la Moed del Yom Teruah. ¿Ya? Entonces, la Moed del Yom Teruah es el periodo profético y la Moed del Yom Kippur. El periodo profético de los 1260 años. ¿Ya? Y el Yom Kippur corresponde al periodo profético de los 2300 años. ¿Ya? Que la Escritura mencionaba. ¿En qué año romano se está cumpliendo los 1260 años? En el año de 1798. ¿Y en qué año romano se está cumpliendo los 2300 años? En el año romano 1844. Ya hemos visto en qué año escritural se está cumpliendo el año de 1798, ¿no? El cumplimiento de los 1260 años, ¿verdad? Ahí está, pues, 5778. ¿Está bien? Muy bien. Y también ya hemos visto en qué año torático se está cumpliendo el año 1844 romano, ¿verdad? ¿En qué año? En el año 5824. Pregunta, ¿cuántos años falta en el caso del primero? O sea, aquí en el Yom Teruah, que justamente se cumplió en este año, 5778. ¿Cuántos años falta del 5778 para que llegue al 6000? ¿Cuántos años faltan? Solamente hay que restarle. 6000 menos los 5778, ¿cuánto nos da? 222 años. ¿Ya? Muy bien. Y ahora también lo mismo hacemos acá, del cumplimiento de la Moed de Yom Kippur, que fue 5824. ¿Cuántos años le falta para que llegue al 6000? ¿Cuántos años les falta? 176 años. Muy bien, entonces, ¿cuándo se cumple la primera Moed en el calendario romano? Para saber en qué año romano se van a cumplir el año 6000. ¿Cuándo marcaba? En 1798. Entonces, este 1798 hay que sumarle estos 222 años que faltan, ¿ya? Para saber en qué año romano exactamente se van a cumplir el año 6000. Muy bien, 1798 más 222, ¿cuánto nos da? ¿Qué año romano? 2020. Ya, y lo mismo hacemos aquí abajo. Ya, entonces el Yom Kippur. Entonces tenemos el cumplimiento de 1844 más estos 176 años que faltan. Entonces nos va a dar entonces también el año en el cual se tiene que cumplir la profecía de los 6000 años. ¿En qué año está dando? ¿Está dando el mismo año o no? Ya pues, amados, entonces está comprobado, pues. Entonces, nuevamente aquí, no solamente con las fiestas, ya, del primaverales que hemos visto en qué años se han cumplido torático, también ahora en las fiestas otoñales, también nos arrojan el mismo resultado. El año 2020, entonces ahí en ese año, entonces romano, se cumplen los 6 días milenarios. Por lo tanto, los 7 últimos años de Sukkot, entonces corresponderían a los años, ¿ya? Entonces tenemos el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año y séptimo año. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Entonces, el séptimo año vendría a ser el 2020 romano, ¿verdad? Que correspondería al año 6000. Entonces, ahí está, ¿ve? 2017 vendría a ser, 2019, perdón, vendría a ser el sexto año, que correspondería al año torático 5999. ¿Ve? El quinto año, 2018, que es el 5998. El cuarto año, 2017, ¿ya? Que vendría a corresponder al año torático 5997. El tercer año, 2016, que vendría a corresponder al año 5996. El segundo año, el 2015, que correspondería al año 5995. Y el primer año, el 2014, que vendría a ser el año torático 5994. Entonces, amados, el primer día, en realidad año, de Sukkot, se inicia el año torático 5994, el cual corresponde al año romano 2014.
Bien, entonces, este año, en la voluntad del Creador, es el año más idóneo para ver el Tekufá, o cambio de estación de la primavera, y dar inicio al año torático del tiempo celestial, y no movernos de él hasta el cumplimiento de los días, ¿ya, amados? Y efectivamente, amados, efectivamente, fue en el año 5994, 2014 romano, cuando el Creador, cuando se inició ese año, 5994, en el mes de marzo, nosotros estamos sentados para recibir el nuevo año por primera vez. El año del Creador, ojo. Y desde ahí hemos empezado a celebrar las Moedim. Desde ahí hemos empezado en sí a exaltar el nombre de Yahweh en las casas, exactamente, en ese año. Y ahí también hemos recibido información que desde ahí muchas personas en diversas naciones han empezado a tener, a partir de ese año romano 2014, en marzo, a partir de ese mes, han empezado a tener visiones y sueños en diferentes naciones. ¿Se dan cuenta, amados? Entonces, esa es una confirmación, entonces, que el Creador está cumpliendo solamente, ¿qué cosa? Su promesa, amados. Tal como le había dicho en su palabra. Todo Él lo hace exactamente. Él es preciso, amados. Todo es exacto. ¿Ya? Entonces, el año escritural 5994, como estamos viendo, corresponde al año romano 2014. Entonces, eso quiere decir que ya estamos en la última Moed, ¿ya? Entonces, ya estamos ya en la última Moed, la última fiesta, que el Creador está haciendo celebrar a los hijos de su pueblo y que es previo entonces a la venida de su Hijo. Ahora, si calculamos entonces cuánto tiempo ha pasado entonces de la penúltima Moed, que es el Yom Kippur, a esta Moed, que es la Moed del Sukkot, entonces vamos a ver que han pasado cuántos años. El Yom Kippur se cumplió en el año de 1844 romano y que corresponde al año torático 5824. ¿Ya? Entonces, y el año romano 2014, que es el año 5994, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, es cuando el Creador entonces ha empezado a hacer oficialmente la restauración de todas las cosas. ¿Ya? Ya, entonces, de aquí entonces acá, ¿cuántos años han pasado? Del 1844 al 2014 han pasado 170 años, ¿no? Entonces, 5824 más 170 nos da 5994. Muy bien, amados. Entonces, la hora de nuestro Mashiach, entonces en la penúltima Moed, hasta esta última Moed, que es la Moed de Sukkot, ya, entonces se ha cumplido, o sea, ya pasó ya 170 años. ¿Ya? 170 años. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, entonces, amados, en resumen, entonces, en lo que estamos viendo, entonces aquí tenemos arriba la fiesta de la primavera, ya, la fiesta, ya, la primavera, ya, que son las fiestas del Pesaj, Hamaxa, Bikurim y Shavuot, ya, entonces las 4 fiestas que nuestro Mashiach en su primera venida cumplió, ya, él fue el Pesaj, ya, él fue ese cordero que se inmoló en esa fiesta, en esa Moed, ya, entonces él fue sepultado en Hamaxa, ya, su cuerpo, ya, entonces fue, ¿no? entonces sepultado, ¿no? Ahí en una tumba, ya, y eso representaba entonces la Moed de Hamaxa, y asimismo Bikurim, que significa primicias, él fue la primicia de la resurrección, ya, entonces, y que ocurrió justamente en la fecha de esta Moed, ¿no? Y aquí estamos viendo entonces las fechas, ¿no? Entonces, en las cuales se cumplen estas que el Creador había señalado, ¿no? El 14 del primer mes, el 15 y el 16 del primer mes, ¿ya? Y todas estas fiestas se han cumplido en el año torático 4011. Y hemos visto que estos corresponderían al año romano 31. Ya, de aquí el Mashiach les dijo que se queden en Yerushalayim porque les iba a enviar sus Ruach HaKodesh. Y ellos se quedaron y ellos lo recibieron en la fiesta de Shavuot. Ya, la fiesta que les sigue después de Bikurim es Shavuot. Ellos recibieron, mal llamado Pentecostés. Pentecostés no es el término, es Shavuot. Shavuot no traduce Pentecostés, Shavuot traduce semanas. Es la fiesta de las semanas, porque el Creador había dicho que se tenía que contar 7 semanas. A partir de aquí, de Bikurim, se tenía que contar 7 semanas. Y esas 7 semanas nos llevan al tercer mes, ya, de ese mismo año. ¿Ya? Y exactamente el Creador había dicho que el día siguiente del séptimo día de Shabbat, el séptimo día de Shabbat se está cumpliendo exactamente en el Shabbat 8 del tercer mes. Entonces el día siguiente, que vendría a ser el primer día de la semana, vendría a ser día 9. Pues el 9 del tercer mes de ese mismo año, entonces se cumplió la fiesta de Shavuot. Entonces el Mashiach en su primera venida cumplió las fiestas primaverales. Y ahora en su segunda venida, entonces también igual, ¿no? Va a tener que cumplir las fiestas otoñales, y así mismo lo hemos visto, ¿o no? ¿Sí o no? De una manera precisa. Entonces el Creador en la fiesta de Yom Teruah, hemos visto ahí el periodo profético, los 1260 años que decía la Escritura, se cumplieron exactamente en el año romano 1798, y esto corresponde al año torático 5778, ¿ya? Igual el año del Yom Kippur,
en 1844, ¿no? Y esto en el año torático 5824. De aquí han pasado 170 años exactamente para que empiece entonces ya la última Moed, ya la última fiesta, que es la fiesta del Sukkot, ya, en donde el Creador va a hacer congregar a los hijos de su pueblo cautivos en Babilonia en sus casas, en su nombre, ¿no? Lo va a sacar de ahí. Ya, entonces él los va a llamar y ellos van a salir de ahí y van a congregar en sus casas en su nombre. ¿Cuánto tiempo? 7 años antes de que se cumpla el tiempo que él determinó. Y ahí está el año, ¿no? Torático 6000 y el tiempo romano en el cual ese tiempo, el año 6000 se tiene que cumplir. Y ese es el año 2020. Muy bien, amados. Entonces ahí tenemos el cuadro, ¿ya? Entonces, y ahí entonces tenemos, ¿ya? Entonces, si ahí vemos, entonces el año 0, desde la creación, ya el año desde que se inició la creación hasta el año 1000, entonces ahí tenemos, ahí el año 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000. Muy bien, entonces tenemos entonces ahí el primer día milenario, aquí del inicio de la creación hasta el año 1000, tenemos el primer día milenario. De ahí tenemos el segundo día milenario, tercer día milenario, cuarto día milenario, quinto, sexto día milenario y séptimo día milenario. ¿Nosotros en qué milenio estamos? Estamos 5996. Estamos aquí, estamos acercándonos a 6000. Estamos en el sexto día milenario. Muy bien, amados. Entonces, nuestro Mashiach cumplió proféticamente las fiestas primaverales aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? 4011. ¿Está bien? 4011 fue cuando él murió, torático. ¿Ya? 4011, entonces vamos a ponerlo. Acá está, 4011. Aquí el Mashiach cumplió las fiestas primaverales. Entonces, y ahora también nosotros estamos viendo que ahora él está cumpliendo las fiestas otoñales, y ahí están los años, ¿verdad? 5.778, 5.824, 5.994 y 6.000, es decir, a finales del sexto día milenario. Muy bien, amados, ahí están. Proféticamente estamos viendo entonces que las fiestas primaverales se cumplieron proféticamente a comienzos, ¿no? Como podemos ver aquí, del quinto día milenario. En cambio, las fiestas de otoño se están cumpliendo, mira, ven, estos 2 días milenarios lo está cumpliendo. La fiesta de otoño lo está cumpliendo a finales del sexto día milenario, ¿no? Entonces, más o menos, entonces el cuadrito es el siguiente, amados. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Entonces, ese es el calendario profético Yahweh, amados, ¿ya? Entonces, el calendario profético Yahweh nos enseñaba, entonces aquí la profecía, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Entonces, de aquí, las fiestas primaverales, ¿ya? Que se han cumplido exactamente todas estas en el año 4011 torático, ya estamos en el año 4011, hasta el año 4000, ¿ya? Y de aquí restan 2000 años más, ¿ya? Para que se cumplan los 6000 años, ¿ya? Entonces tenemos aquí el Pesaj, ¿ya? El Pesaj que Yahweh había mandado a hacer, ¿no? Que el 14 del primer mes, que justamente caía sexto día de la semana, era un día de preparación antes del Shabbat, ¿ya? Entonces ese día se tenía que inmolar el cordero. Y exactamente en ese día nuestro Mashiach murió. Ya él sabía que él iba a morir exactamente en ese día, ¿ya? Porque así, y el Creador ya lo había determinado en esa fecha, exactamente, y en el año. Eso sale proféticamente todo. Muy bien, entonces tenemos el 14 del primer mes, entonces pero del año 4011 torático, ese día la Escritura también nos dice que ese día era sexto día de la semana, día de la preparación, cuando nuestro Mashiach muere. Y estaba por comenzar el día de Shabbat, ¿ya? Entonces, al anochecer estaba comenzando el día de Shabbat. El Mashiach murió a las 3 de la tarde. Faltaba pocas horas para que anochezca y comenzara el día de Shabbat. Muy bien. El 15, que es día de Shabbat, séptimo día de la semana, entonces el Creador había señalado que ese 15 del primer mes, que era día de Shabbat, entonces se realizaba la fiesta de Hamaxa. Entonces, y justamente ese día marcaba en sí, ¿no? Entonces la fecha cuando nuestro Mashiach iba a ser sepultado, ¿no? Entonces él fue sepultado el 15 del primer mes del año 4011. Ese día era día de Shabbat, ¿ya? Y él descansó en la tumba, ¿no? Cumpliendo así el Shabbat. Y de ahí el Creador había determinado que cuando ellos entrasen a la tierra, ¿no? Que él les daba, el Creador, entonces ellos cuando cosecharan entonces la mies, ¿no? De los primeros frutos, ellos tenían que traer entonces al Cohen Gadol, entonces las primicias de los primeros frutos. Y ellos lo tenían que traer el día siguiente del día de Shabbat. El día siguiente del día de Shabbat era el primer día de la semana. ¿Ya? Ellos salieron el 15 del primer mes, ese día era día de Shabbat. Y el día siguiente de ese día de Shabbat era 16 del primer mes, que marca el primer día de la semana. Ese día era la Moed de Bikurim. Y el Mashiach exactamente resucitó en esa fecha, exactamente, el primer día de la
mana. Así dice la escritura. Sí, era el primer día de la semana, ¿no? Y fueron a la tumba y encontraron que la piedra estaba, ¿qué cosa? Vida. Muy bien, amados. Entonces, él resucitó el 16 del primer mes del año 4011. Primer día de la semana. O sea, y a las primeras horas, amados, de ese día. ¿Ya? Porque ellos fueron temprano, inclusive Miriam de Magdala fue y vio que no estaba, todavía estaba oscuro, dice, todavía estaba oscuro, ¿ya? Y sin embargo ya no había encontrado nuestro Mashiach, la piedra había sido removida. Muy bien, y de ahí cuando él resucitó, entonces de ahí él se apareció, ¿no? A los que estaban yendo en camino, se apareció a Miriam de Magdala, ¿no? Ella estaba llorando, ¿se recuerdan, no? Se apareció a los que estaban yendo en camino a Maús, ¿verdad? ¿Está bien? Y inclusive ellos le dijeron que tú no sabes estas cosas. Mire, y hoy es el tercer día de todas estas cosas que han aparecido, que han sucedido, le dijo. ¿Ve? Ese primer día de la semana era el tercer día, ¿no? Del suceso que había pasado. Entonces, como habíamos comentado, si ese primer día de la semana era el tercer día, entonces el día anterior, el 15, era el segundo día, y el día anterior al 15 era el primer día, pues. ¿Ya? Entonces, de los eventos que proféticamente iban a ocurrir. El Mashiach entonces se aparece entonces luego a sus discípulos, ya entonces el primer día de la semana, entonces ya cuando la noche se marca ya el siguiente día de la semana, el siguiente día, que vendría a ser el 17, y él se aparece en medio de sus discípulos, ¿ya? Y bueno, ¿no? Y desde ahí se quedó con ellos, desde ahí 40 días, ¿verdad? Faltando 10 días para Shavuot, porque Shavuot se cumple en el día 50. Ya, entonces, y él justamente asciende a los cielos en un Shabbat 29 del segundo mes, ya, entonces faltando 10 días para Shavuot, ya, entonces, y ellos se quedaron en Yerushalayim porque el Mashiach le dijo que se quedaran para recibir la promesa que él iba a cumplir con ellos y que les enviaría de parte del Padre Yahweh, ya, y él lo cumplió justamente, ¿no? Porque el Creador había señalado la fiesta de Shavuot, la cual se celebraba exactamente en el tercer mes, a comienzo del tercer mes, esto es, al cumplirse la primera semana de ese mes, el 9 del tercer mes, porque era el primer día de la semana después al día siguiente, el día de Shabbat. ¿Ya? Entonces, el Mashiach en esa fecha exactamente, entonces descendió en su Ruach HaKodesh, entonces a sus discípulos y los ungió con su presencia. Y desde ahí él comenzó a dirigir su obra. ¿Estamos entendiendo, amados? Ellos veían entonces al Mashiach en su Ruach, ¿ya? Le decía a Felipe, no, acércate al carro y enséñale, le decía, ¿o no? ¿Por qué? Porque él les dijo, aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Ya ves? Porque él le dijo, yo tenía que cumplir sus palabras. Y él estaba, aunque había ascendido a los cielos, sin embargo, él estaba con ellos en su Ruach. Me veréis, ¿no? Pero por un poco no me veréis, ¿no? Pero dentro de muy poco me volveréis a ver, dijo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿No? Entonces yo no los dejaré huérfanos, dijo. Vendré a vosotros y estaré en vosotros. Ahí está su promesa, pues, amados. Él mismo. ¿Ya? Entonces, descendió, entonces cumpliendo de esta manera, entonces las fiestas de Yahweh en estas fiestas primaverales, ¿no? Que él había señalado. Exactamente, en la fecha exacta que el Creador había señalado, el Mashiach entonces cumplió la promesa de salvación, amados. Pero sin embargo, esto no era todo lo que el Creador había dicho. También había señalado las Moedim otoñales, ¿ya? Entonces, si estas primeras se cumplieron exactamente, estas de acá no se van a cumplir exactamente, ¿ah? Igual, amados. Entonces, estas también se han cumplido exactamente, amados. Se han cumplido exactamente. Tenemos en las Moedim otoñales, ¿no? El Creador había señalado que el primero del séptimo mes se tenía que conmemorar el Yom Teruah, el día de la trompeta. Y hemos visto ahí que este día, ¿no? Que en realidad es un día, primero del séptimo es un día de Rosh Chodesh, ¿ya? Entonces, ese día de Rosh Chodesh está marcando, ¿no? Entonces, el día en el cual trompeta señala también guerras en profecías, ¿no? Entonces, el día en el cual finalmente, entonces, esta guerra que Hasatán había levantado contra la obra que el Mashiach había hecho aquí previamente, restaurando a su pueblo Israel, ¿ya? Y que quedó durante esos 1260 años, iba a de una u otra manera preservar, ¿no? Entonces, a ese remanente de su pueblo, ¿ya? Finalmente, entonces aquí le iban a dar una herida mortal, entonces al reino del antimachía que Hasatán había levantado, ya para entonces luchar, hacer guerra, ¿no? Contra el reino que el Mashiach de Israel había en realidad venido a establecer aquí previamente, ¿ya? Y esto se cumplió exactamente, los 1260 años se cumplió en el año de 1798. Y efectivamente, amados, ese fue el año justamente que y el año torático que correspondería al 5778. ¿Ya? Ese fue el año
cuando entonces el representante del antimachía, que también es conocido como vicario de Cristo, ¿no? Recibió su herida mortal, ¿ya? ¿Y quién le dio esa herida mortal? Su propia orden, la orden de los jesuitas, ¿ya? Quienes crearon entonces sociedades secretas, entonces para poder entonces infiltrarse entonces en todas las iglesias protestantes, pues, que, ¿no?, se habían levantado en ese entonces, en la Edad Moderna. Entonces, y también para poder entonces también gobernar el mundo, ¿no? Entonces, y ellos verdaderamente ahora están gobernando el mundo por medio de estas sociedades secretas, ¿ya? Que en realidad controlan toda la política, todas las religiones, no hay nada que ellos no controlen, ¿ya? Entonces, y ellos empezaron entonces ahí su reinado, que la escritura lo simboliza como una bestia que sube del abismo, ¿ya? Que está en Revelaciones 11, ¿ya? Porque la bestia que subía del mar, ¿ya? Que está en Revelaciones 13, y que iba a reinar justamente este tiempo de 42 meses, que equivalen a 1260 años, recibió su herida mortal por su propia orden, ¿no? La orden de los jesuitas, que hicieron esta labor por medio de la masonería. Ellos enviaron dijeron a Napoleón que vaya y meta preso al Papa, ¿no? Y Napoleón le envió a su general Berthier, ¿ya? Y en ese año justamente el Papa que estaba ahí era el Papa Pío VI, ¿ya? Y lo metieron en prisión y el año siguiente murió, en el año de 1799, en prisión, ¿ya? Muy bien, amados. Entonces, desde ahí, entonces, los jesuitas han tomado el Vaticano y ellos son los que gobiernan el Vaticano, ¿ya? El general jesuita en realidad es el Papa Negro, ¿ya? Él es el que verdaderamente en la sombra está gobernando los hilos del mundo, ¿ya? El Papa que sale, ¿ya? Ese es un títere nada más, él no gobierna, ¿ya? El que gobierna nadie lo conoce, ¿ya? Aunque ahorita no sabemos, no es Adolfo Nicolás, ¿no? El general jesuita actual es Adolfo Nicolás, ¿no? Entonces, sí. Pero sin embargo ellos se esconden de una máscara tras otra, ¿no? Porque el anterior aún sigue vivo, ¿ya? O sea, el Adolfo Nicolás es un español, ¿no? El anterior es en alemán, él es Hans Kolbenbach, ¿ya? Entonces él es el Papa de Benedicto, no, es el Papa títere, no estamos hablando de los papas, o sea, firmes, o sea, los que están verdaderamente, ¿no?, dirigiendo, ¿ya? Entonces, bueno, entonces aquí se cumple, amados, entonces aquí cuando le dan la herida mortal, ya, entonces en este año de 1798, ¿qué correspondería al año torático 5778? Después de eso ya sigue la muerte de Yom Kippur, ¿no? Entonces, porque el Redentor previamente, antes de, ¿no?, de venir, tenía que hacer una, ¿no?, purificación de los pecados, ¿no?, de su pueblo, pues, ¿no? Entonces, desde Adán, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Entonces, esa tarea, entonces ya está por terminar, amados, porque ha comenzado ya en el año torático, en el año romano 1844, y que correspondería al año torático 5824. Muy bien, y exactamente, amados, una semana antes que se cumpla, una semana en años, antes que se cumpla el año 6000, entonces el Creador había establecido que así como antes, ¿no?, él sacó a su pueblo de Egipto y los hizo celebrar, ¿no?, la fiesta de Sukkot, así también en esos tiempos Yahweh iba a sacar a su pueblo de Babilonia y los iba a hacer congregar en cabañas, ¿ya? Primero, entonces, al sacar del mundo religioso, les está haciendo congregar en sus casas. La profecía exactamente señalaba eso. Así decía la profecía. Entonces, si usted busca, a ver, vamos a buscar, entonces en el libro de Oseas capítulo 11, versos 10 y 11, ahí claramente, ahí el Creador había dicho que él iba a rugir como el león, ¿ya? Entonces, y los hijos de Israel iban a venir, pues, ¿no?, a él, vendrán, dice, ¿no? 11, 2, 10 y 11, entonces, y en pos de Yahweh, él les iba a hacer caminar, ¿no? O sea, en pos de él, de Yahweh, sí, 10 y 11. Y ahí también menciona que iban a venir, ¿no?, a él, a Yahweh, y él los iba a hacer habitar en sus casas, dice, así, ¿no? Entonces lo va a hacer habitar en sus casas, así está profetizado, y así el Creador exactamente ha cumplido su promesa, lo está cumpliendo ahora, ¿ya? Desde el año de 5994, que vendría a ser el año romano, 2014, entonces Yahweh ha empezado a llamar a los hijos de su pueblo, ¿no? Entonces, y muchos están saliendo de las iglesias, de las mujeres, ¿ya?, cumpliéndose la profecía que decía, estos son los que no se contaminaron con mujeres, ¿no?, que en lenguaje profético simbolizan iglesias, ¿ya? Entonces, por eso el Cordero, quien en realidad está llamando, porque él está a la puerta y llama, ¿ya? Entonces, y sus ovejas están saliendo, pues, por un montón, y al diablo no le gusta eso, pues. Por eso es que él tiene que establecer el nuevo orden mundial, pues, ¿no?, y someterlos a todos para que nadie salga, ¿ya? Entonces, por eso es que, amados, ahorita Yahweh entonces nos está haciendo congregar a nosotros en nuestras casas, en su nombre,
ya, esta obra lo está haciendo su hijo, ya, de manera que el tiempo de sellamiento ya empezó, ya desde el año 5994, porque el sello, porque esos 144.000 sellados, ¿no?, en su frente o mente llevan el sello, y ese es el nombre del Padre, que está escrito en su frente. ¿Quién lo escribió? El Machía de Israel, ¿no? Porque él dijo, ¿no?, y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, ¿no? Entonces, él está cumpliendo ese aún ahora en estos tiempos. Ya hace unos 2 años atrás, ella empezó esa obra, amados, se está dando a conocer el nombre del Padre, y los que han entendido, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, porque es un conocimiento, ¿no?, han entendido que la importancia del nombre, ya del Creador, ¿no?, y no lo quieren profanar porque el Creador ha sentido dolor de ver su nombre profanado, ¿no? Entonces, por eso es que ellos decidieron, no, yo mejor me salgo de mi iglesia y mejor me voy a mi casita, ¿no?, y ahí le exalto a Yahweh, ¿no?, en su nombre, ¿no? Y ahí yo quiero aprender a los pies de él. Y ya pues, y Yahweh les ha enseñado bastante, ¿no? Le ha enseñado su tiempo y muchas cosas, hermanos, muchas instrucciones, ¿no? El Creador directamente ya lo ha hecho, ¿no? Y por eso, entonces ellos se sienten ya regocijados, como la Escritura misma dice, ¿no?, en Primera de Juan, ¿no?, que no tenemos necesidad de que ya nadie nos enseñe, ¿no?, porque él mismo, ¿no?, nos iba a enseñar. Y así él lo ha hecho, ¿no? En Primera de Juan está, en Primera de Juan 2:27, ¿no?, nos dice claramente, ¿no?, que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, ¿ya? Entonces, porque él mismo nos va a enseñar, dice, todas las cosas, ¿ya? Estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿ya? Entonces, de manera, amados, que ahora que nos está haciendo congregar en casas, finalmente, cuando ya se cumple el sellamiento, se cumple el periodo de sellamiento, ya después de ya viene el periodo de la gran tribulación. Y cuando se cumple la gran tribulación, el Creador nos va a, ya nos va a decir a salir ya definitivamente del sistema, ¿no? Y ahí sí, verdaderamente, ahí donde Él nos lleve, habitaremos en cabañas, amados, en carpas, ¿o no? Y así es como el Creador los tiene que recibir, así lo tienen que recibir, amados, a su pueblo, ¿ya? Entonces, el Creador está haciendo esa obra, amados, ¿ya? Y justamente esa obra, justamente en estas fiestas otoñales, también igual se van a cumplir, igualito se van a cumplir en esta última semana, amados, exactamente. ¿Por qué? Porque comenzó en el año 5994, comenzó la restauración de todas las cosas, ¿no? Por una semana dijo la profecía que el Mashiach confirmaría el pacto con muchos. ¿Está bien? Y estamos justamente en esta semana, amados, que el Mashiach está confirmando que su pacto es solamente con un pueblo. ¿Y ese es con quién? Con Israel. Y que esto se da con un solo nombre. Yahweh. Nadie más. ¿Ya? Entonces, por eso, el sellamiento ya empezó, amados. El Mashiach ya empezó a poner en la mente de los hijos de su pueblo, ¿ya?, que el nombre Yahweh, solamente en ese nombre hay, ¿qué cosa? Salvación. De manera que cuando se cumpla, entonces esta es la mitad de la semana, porque el Mashiach, recordemos, ¿no?, que él a la mitad de la semana, él hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿no? Su ministerio en realidad comprendió 3 años y medio, ¿verdad? Si el 5994 marcaba el primer año, entonces los 3 años y medio se están cumpliendo exactamente en el año 5997, que correspondería al año romano 2017. Y la Moed, ya, que marca entonces mediados de ese año, exactamente es la Moed del Yom Teruah, el día de la trompeta, amados. El primero del 7º mes, ese día de esa fiesta, ese día señala el día cuando el Creador va a derramar, ¿qué cosa? Poder de lo alto, amados, su lluvia tardía. Durante toda esta mitad de semana, amados, que el Creador ha empezado a restaurar todas las cosas, Él ha restaurado su nombre, ha restaurado su nombre, ha restaurado a su Hijo, amados, porque Él envió a su Hijo en su nombre, pues, ¿no? Y ha restaurado su verdadero tiempo, ¿ya? De manera que durante estos años que han estado pasando, ¿ya?, entonces, al proclamar su nombre, al proclamar que solamente hay un camino para llegar al Padre, ¿no?, y ese es, ¿no?, Yahshua HaMashiach, y así mismo, ¿no?, al proclamar, ¿no?, entonces que hay que guardar, ¿no?, entonces las instrucciones que el Creador nos ha dado por medio de este tiempo, porque este tiempo solamente, los mandamientos de Yahweh se pueden cumplir solamente con ese tiempo, nada más. Ahí el mandamiento habla de Shabbat. ¿Cómo vas a cumplir el Shabbat si lo vas a querer guardar con el calendario romano? No lo vas a cumplir nunca. Vas a quebrantar, ¿no?, un punto del mandamiento. Y es como si no guardaras nada. ¿Ya? Por lo tanto, si tú quieres guardar el verdadero Shabbat, tienes que guardarlo en base al tiempo que el Creador ahora en estos tiempos ha restaurado. ¿Ya? Entonces, por eso, esto va de la mano del tiempo de Yahweh, ¿ya? Los mandamientos de Yahweh van de la mano con el tiempo de Él. ¿Ya? Entonces, durante este tiempo, amados, entonces, al
proclamar de su nombre, a proclamar de su Hijo y a proclamar de su tiempo, estamos en realidad proclamando los tres grandes mensajes de restauración. ¿Ya? ¿Está bien? Esos son los tres grandes mensajes de restauración, amados, que ya se están enseñando y están proclamando ahorita. De manera que cuando finalmente lleguemos al primero del séptimo mes, ¿ya?, del año 5997, y esa fecha está marcando la Moed del Yom Teruah, ¿ya? Entonces, allí es cuando se va a cumplir lo que dice Revelaciones 18:1, donde dice que después vi a otro Malash descender del cielo con gran poder, ¿ya? Y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Ya? Entonces, viene del cielo, dice, ¿no? Como dice ahí, un gran poder, amados. ¿Ya? ¿Está bien? Aquí, entonces, a la tierra viene un gran poder, amados. Para que con la tierra sea alumbrada, amados, ¿no? Con la Shekinah de Yahweh. ¿Ya? Ese poder que Yahweh va a hacer descender, ¿no? Y que se le conoce con el nombre de la lluvia tardía, exactamente se cumplirá aquí, en esta fecha. ¿Ya? Entonces, todos aquellos que en el nombre de Yahweh conmemoren esta Moed, según el tiempo del Creador, ¿ya? Entonces van a recibir poder de lo alto. ¿Ya? Sí. ¿Para qué? Para terminar su obra, amados. Ahí dice claramente, ¿no? Ahí decía, ¿qué es lo que van a decir? Dice, clamaron con voz potente, dice, ¿ve? Este poder es para proclamar con voz potente. ¿Qué cosa dice ahí? Ha caído la gran Babilonia, ¿no? Entonces, ¿a dónde lo va a mandar entonces ellos para que digan esto? A la gran Babilonia. ¿Y qué cosa va a caer ahí? ¿Qué cosa va a caer? Los juicios del Creador, amados. Va a caer ahí. Yahweh tiene mucho pueblo, muchos hijos sinceros congregando ahí. Y Yahweh va a utilizar este remanente para llamar a esos hijos. ¿A qué cosa? Salid de ella, pueblo mío. Ahí está, pues, amados. Ese es el mensaje. Es su último llamado. Para eso el Creador le va a dar poder. Para llamar. ¿Ya? Entonces, el Yom Teruah marca entonces la fecha, amados, cuando recibimos poder de lo alto. Y el Creador, el Padre, nos va a utilizar para poder hacer la última invitación a sus hijos que están todavía cautivos en las iglesias. Salgan de ahí. ¿Ya? Porque si no salen de ahí, ustedes son partícipes de sus pecados, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más dice ahí? ¿Ya? Y caerá sobre ustedes, ¿qué cosa? Parte de sus plagas. Entonces, las plagas, los juicios de Creador que están destinados para Babilonia, entonces, si te quedas, también te va a caer a ti. Eso es lo que el Creador está diciendo. Así que, amados, aquí, a partir de aquí, de esta fecha, entonces, una gran multitud de las iglesias va a salir y se va a tener que unir a este remanente, amados. Y con este remanente, el Creador, con esta multitud, el Creador los va a apartar. ¿Ya? Los va a apartar, ¿ya?, del sistema, ¿no? Entonces, ¿y a dónde lo llevará? Dice la Escritura, ¿no? Las alturas, ¿no?, de los montes será el refugio, ¿no? Así dice la Escritura, ¿no? Entonces, lo va a hacer subir montañas, amados. Así que tenemos que hacer ejercicios, ¿no? Fortalecer nuestras piernas, ¿ya? Porque el Creador va a volver a repetir lo que hizo antes, ¿ya? Todo se va a poder repetir, así como cuando sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Y lo llevó al desierto y tuvieron que caminar, ¿sí o no? Fuerte, ¿no? Tuvieron que caminar duro, ¿o no? Y ahí estaba Yahshua HaMashiach dirigiéndonos en una columna de fuego y una columna de nube. Igualito, amados, ¿no? Dice la Escritura que el lugar donde el Creador nos lleve, la Escritura claramente nos dice, nuestro pan y nuestras aguas estarán seguros, dice. ¿Ya? No tenemos por qué preocuparnos en cuanto a la alimentación. Él nos va a dar, así como dio antes a su pueblo Israel cuando sacó de Egipto, le dio su alimento. Y la Escritura misma nos dice, veremos al Rey en su hermosura, dice. Es decir, veremos a nuestro Mashiach, amados. Ahí dirigiendo directamente Él. A partir de este año, amados, es cuando nosotros tenemos que entonces recibir a nuestro Mashiach ya dirigiendo esta obra final, amados. ¿Ya? Porque Él se va a manifestar, amados, pero con el remanente de su pueblo. ¿Ya? Porque así nos dice claramente en 1 de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Ve? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. ¿Ve? Entonces, ahí habla de que va a haber un momento en el cual Él se va a manifestar. ¿Ya? Pero tenemos que permanecer en Él, amados, en esto que el Creador está haciendo. ¿Ya? Porque Él se va a manifestar. ¿Y qué me dice? Mira, aquí menciona dos cosas, ¿ah? Menciona, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Ve? Menciona dos cosas. Cuando Él se va a manifestar y cuando Él va a, ¿qué cosa? A venir.
¿Ya ve? Entonces, justamente este Yom Teruah señala entonces la fecha en adelante que el Mashiach se va a manifestar con este remanente de su pueblo que él ya ha estado preparando previamente en estos años. ¿Ya? Y lo va a apartar. ¿Por qué? Porque a partir de esta fecha en adelante, amados, viene ya, ¿qué cosa? Los días de tribulación, amados. El tiempo de angustia cual nunca lo hubo, dice la Escritura. ¿Ya? Claramente la profecía nos dice, ¿no?, que en este tiempo, cuando nuestro Mashiach se va a levantar, ¿no?, para ahora manifestarse a los hijos de su pueblo. Sin embargo, aquí, ¿cuál será la realidad? Aquí en esta tierra, en este mundo. ¿Cuál será la realidad? En aquel tiempo se levantará Micayahu, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ya ven? ¿Qué dice? Daniel 12:1 dice así. ¿Ya ven? Entonces, nuestro Mashiach se va a levantar, amados, justamente para estar, como dice aquí, ¿no?, ¿a favor de quiénes? De los hijos de tu pueblo. ¿A quién le están hablando ahí? A Daniel. Él dice, a los hijos de tu pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Después los hijos de Israel, la descendencia que huyó y que ahora Yahweh está restaurando. Ese remanente, el Mashiach está aparte. Y él se va a levantar justamente para defender, porque así dice la Escritura, ¿no? Él está de parte de los hijos de su pueblo. Pero ¿cuál será la realidad? Aquí, el nuevo orden mundial, ¿no?, que se va a establecer aquí, para imponer la marca de la bestia. ¿Qué va a establecer aquí? Un tiempo de, ¿qué dice aquí la Escritura? De angustia, cual nunca lo hubo. Miren, imagínense, qué terrible va a ser, amados, este tiempo que se viene, está profetizado. Pero Yahweh va a apartar a sus escogidos, amados, lo va a apartar. Tiene que ser breve este tiempo. 3 años y medio, amados, porque acá están, ¿no?, acá se han cumplido los 3 años, faltan 3 años y medio para que se cumplan los 6.000, pues, amados. ¿Ya? Por eso dice, si aquellos días no fuesen acortados, dice, ¿no?, nadie sería salvo. Pero por causa de ¿quiénes? De este remanente, amado. De este remanente. Ese periodo de tribulación tiene que ser corto. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Ya? Y acá dice claramente, ¿no?, en la profecía, ¿no?, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Ya? ¿Qué pueblo? Israel. ¿Ya? Entonces nuestro Melech, Yahshua, viene a libertarnos, amados. ¿Ya ven? Por eso, si él nos llama, entonces, como siempre llamó, ¿no?, sígueme, hay que seguirle, amados. ¿Ya? Y donde él nos lleve, entonces él nos va a estar llevando a su reino, amado. Nos está preparando y nos está apartando del peligro inminente que se está viniendo. ¿Ya? Entonces, estos 3 años y medio de tribulación, amados, ¿ya?, que son el periodo para imponer la marca de la bestia, ¿ya?, finalmente termina, ¿no?, concluye con la Moed del Yom Kippur, el día de la expiación. Justamente la fecha del 10 del 7º mes ya del año 6000, justamente está reservada para el cumplimiento del gran jubileo, amados, jubileo milenial. Por eso, porque recordemos, ¿no?, el Creador dijo, cada 50 años jubileo, dijo, ¿sí o no? Por eso, el año 1000, el año 2000, el año 3000, el año 4000, 5000 y 6000 marca jubileo, amados. ¿Ya? 6000 es jubileo. Es el año de la libertad. ¿Ya? En el cual los que hemos estado tanto tiempo cautivos, pues, por este sistema apóstata engañador que Satán ha levantado, ¿no?, por medio de la religión. Entonces, ahora finalmente ya, aquí, en este año ya, el Creador finalmente viene ahora ya a juzgar, como dice la Escritura, ¿no?, a esta gran ramera, este sistema religioso, amados, ¿no?, que Roma ha levantado y que ha derramado tanta sangre inocente, y él va a vengar esa sangre, amados, claramente, así dice la Escritura, ¿no? Así dice la Escritura, él ha vengado la sangre, dice, ¿no?, de sus siervos, de la mano de ella, así dice, muy bien. Así que aquí, amados, ya empieza, este es el último día del perdón, amados. Aquí todos aquellos que en el nombre de Yahweh se reúnan entonces en esta Moed, ¿ya?, para pedir perdón al Creador, perdona mis pecados, ¿no?, y humillen su alma, hagan abstinencia ese día, como así el Creador señaló que se debe hacer en ese día, ¿no? Y entonces serán perdonados, pero para siempre, amados. Se salvaron, porque de ahí en adelante ya no habrá perdón ya. Se acabó el tiempo de la bondad del Creador, amados, ¿no? Se acabó ahí, a partir de esta fecha en adelante, ¿no? Entonces, todos aquellos que no conmemoraron esta fiesta, lamentablemente se perderán para siempre, amados, ¿ya? De manera que, entonces, de aquí en adelante, ya entonces, como ya todos han sido juzgados, ¿no?, entonces ya se tiene ya el registro de quienes han sido perdonados y quienes no. Entonces, ahí es cuando empieza a caer, ¿qué cosa? Las plagas del Creador.
La escritura nos dice que la gran ramera de Babilonia, dice, la escritura dice así, ¿no? En un solo día, dice, ¿no? En un solo día te vinieron, ¿no?, las plagas, tus juicios, dice, ¿no? Ese día en profecía señala un año. Un año. Por eso es que esta ira de Yahweh, que la escritura dice, ¿no?, que ha llegado la ira del Cordero. ¿Y quién podrá mantenerse en pie?, dice, ¿no? Ya, entonces, ese día va a durar un año, amados. Y se inicia exactamente con la moed del Yom Kippur, el 10 del séptimo mes del año 6000, ¿ya? Y finaliza, entonces, con la siguiente fiesta, la siguiente moed, que es la fiesta de Sukkot. Muy bien. Entonces, aquí, este pueblo que Yahweh, claro, ya apartó ya previamente desde acá, desde este año, ya los apartó, y ellos consiguieron el perdón, y ellos normal van a seguir, pues, no, celebrando la fiesta de Yahweh, y ellos se congregarán en el nombre de Yahweh para conmemorar Sukkot, ¿no? Van a hacer vigilia esa noche, empezando la moed de Sukkot el 15 del séptimo mes, pero aquí del año 6001, del siguiente año, y exactamente en esa fecha Yahweh estará viniendo, pues, y los encontrará a su pueblo. Pues ahí se cumplirá como dice la escritura, ¿no? Gocémonos y alegrémonos porque ha venido las bodas del Cordero, y ella se ha preparado, así dice, ¿no? Ahí está preparada para recibirle. ¿Ya ven, amados? Muy bien, amados. Entonces, Oseas 6, del 1 al 3, entonces nos dice, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. No, miren, amados, entonces, esta es una profecía muy linda, amados, ¿no?, que podemos ver aquí. Ya, entonces, aquí podemos, como vemos, ¿no?, el mensaje de ahora es tenemos que venir y volver a ¿quién? Los hijos de Israel tienen que volver a su Elohim. ¿Quién es? ¿Jesús? ¿Dios? ¿Krishna? ¿Buda? No, señores, un solo Elohim, dijo él, ¿no? Aquí está la Biblia, que reconoce al único, dice, ¿no? Un solo. Yahweh, Shema Israel, Yahweh uno solo nomás es. Yahweh, nadie más. Tiene que volver a su Elohim, ¿ya? Porque lamentablemente por su pecado, ¿qué hizo Yahweh? Los arrebató, los hirió, ¿no? O sea, lamentablemente los dejó a merced de sus enemigos, quienes vinieron, ¿no?, y los hirieron a todos, ¿ya? Pero ahora Yahweh, amados, esto está restaurando a su pueblo, está curando, los está vendando. Está vendando a los hijos de su pueblo. Y ahora nos va a dar vida después de 2 días. ¿Ya? Esos 2 días, ¿cuáles son? Recuerden, nuestro Mashiach vino, ¿ya? Entonces, en el 4º día milenario, ¿verdad? ¿No? Entonces, de ahí seguía el 5.º día milenario y el 6.º día milenario, ¿verdad? Esos son los 2 días, pues, hermanos. ¿Está bien? Los 2 milenios. Y en el tercer día, es decir, cuando cae el 7.º día milenario, cuando está comenzando, ahí ¿quiénes van a, qué cosa? Van a resucitar, ¿o no? Los muertos que murieron en nuestro Mashiach, en Yahshua HaMashiach. Van a resucitar, amados. Y viviremos delante de Él, ¿ves? Delante de Él vamos a vivir. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién. Eso es el mensaje, pues, amados. Hay que conocer a quién. A Yahweh, amados. ¿Ya? Como el alba está dispuesta a su salida y tenemos que estar dispuestos a Él, a Yahweh. Pero lamentablemente muchos no están dispuestos a conocerlo. Él está llamando y muchos están no quieren darle su corazón, no quieren aceptarle. Pero los que sí, amados, como el alba, ¿no?, que está dispuesta a su salida, sí, los que son verdaderamente ovejas de Yahweh, estarán dispuestos a conocer a su Elohim, a Yahweh. Y Él vendrá sobre ellos. ¿Cómo qué dice ahí? Como la lluvia. ¿Lluvia qué? ¿Por qué no dice primero temprana? ¿Por qué dice primero tardía? Porque la lluvia tardía es la lluvia de primavera, amados. Y la lluvia temprana es la lluvia de otoño. Recuerden, las fiestas primaverales y las fiestas otoñales. El Mashiach cumplió cuando vino por primera vez. ¿Cuál fiestas? ¿Las fiestas primaverales o las fiestas otoñales? Primaverales. Y ahora que está por venir por segunda vez, ahora va a cumplir ¿qué cosa? Las fiestas otoñales, amados. ¿Se dan cuenta? ¿Están entendiendo el mensaje? Muy bien, amados. Entonces, ahí está el cuadrito. ¿Ya? El esquema profético, entonces, en esta cita del profeta que nos habla de varios hechos hermosos, entonces, en la vida del creyente. ¿Ya? Entonces, primero, entonces, hemos entendido que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día.
según segunda de Kefas 3:8. Y por consiguiente, Yahweh nos dará vida después de 2 días. Es decir, ahí están, ¿no? Los 2 días, acá están. 1, 2, es decir, después de 2 milenios. ¿Ya? Entonces, y en comienzo del tercer día, aquí está el tercer día, aquí, al comenzar el tercer día, en el tercer milenio, nos resucitará. Y a partir de aquí, amados preciosos, viviremos, como dice la Escritura, delante de Él. Muy bien, también estos 2 días, amados, que señalan las Escrituras, ¿no? Y el tercer día, también nos hace referencia a nuestro Mashiach, con respecto a su muerte, amados, y su resurrección. Esos 2 días señalan el Pesach, marcados esos 2 días por el Pesach, que fue el 14 del primer mes, y Hamaxa, que fue el 15 del primer mes también. Y el tercer día, que fue Bikurim, el 16 del primer mes, allí Él resucitó. Y Él resucitó a comienzos del tercer día, así, cuando estaba comenzando el día. Por lo tanto, amados, si creemos que Yahshua debió resucitar, entonces, en el comienzo del tercer mes estamos en acorde, ¿no? Como lo que la Escritura enseña. No como otros falsamente enseñan que todavía, ¿no? Después de 3 días, es decir, después de cumplirse 72 horas, entonces ahí resucitó. Porque si no, eso sería como decir que resucitaremos después de ¿qué? Del tercer día, pues acá. Ya no hay más de acá. Ya no hay más tiempo. ¿No? Después del tercer milenio, ya no hay más tiempo, amados. ¿No? Fue en el comienzo del tercer día o del tercer milenio, como cuando nuestro Mashiach resucitó, también igual resucitaremos y viviremos delante de Él. Mientras tanto, para recibir la lluvia tardía, tendremos que proseguir, ¿no? En conocer a quién. A Yahweh.